Entonces, empezamos entonces el estudio ahora que, como dije, estamos con el misterio de Bethesda y vemos. Ahí está. Ahí estamos entonces en el estudio de hoy día. Ahí se fue el sonido que teníamos hace un rato atrás. Entonces, y contento al Señor por lo que Él nos ha dado, principalmente por la lluvia. No sé si en el norte no vaya, algo cayó de agua, no lo tengo y no tengo idea, pero espero que sí también haya caído un poquito de agua o vaya a caer en un futuro. ¿Ah? Acá por lo menos ya, no, ya no. Bueno, vamos a orar para que el agua llegue allá. Hermano, le está faltando fiebre más. Aquí cayó alta agua. Bien. Vamos entonces. Su autor, como dijimos, es desconocido, aunque una tradición cristiana tardía lo atribuye a Marcos, ¿verdad? Y abarca desde el bautismo de Jesús hasta su resurrección, como lo hemos dicho antes. Es un evangelio sinóptico porque tiene relatos paralelos en el evangelio de Lucas y en el evangelio de Mateo. Y se dice que se escribió 60 años después que Jesús murió, 60, 70 años después de la vida, bueno, de la vida de Jesús. En Marcos, estamos en este instante, hemos llegado al capítulo 10 y en el versículo 32 al 40 vamos a leer. La semana pasada vimos el conflicto, o sea, terminamos de ver, porque lo vimos en 3 partes, el conflicto que tenía Jesús con el joven rico, o el joven rico con Jesús, cuando Jesús le demanda que deje todo, venda todo lo que tiene y lo siga. Entonces, eso fue como complicado para el joven rico, y vimos lo que pasó, vimos lo que ocurrió después con los apóstoles, que no comprendieron la demanda de Jesús y fueron muy solidarios con el joven rico. Entonces, terminada esa situación, caminaron, se fueron caminando. Entonces, el versículo 32 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Ponga atención a esto, hermano. Esto dice, uno trata de ver el contexto y trata de comprender por qué los miedos, por qué el asombro, porque están asombrados de lo que habían escuchado de parte de Jesús, cuando viene y le dice que es muy difícil que un rico, que una persona que tiene riquezas entre al reino, porque ya lo vimos, que muchas de esas personas tienen su corazón comprometido con la riqueza y con el mantener esa riqueza y muchas veces con aumentar esa riqueza. Entonces Jesús les plantea eso y ellos quedan desconcertados. Ahora, Jesús se fue delante, o sea, caminó y los discípulos se iban detrás siguiendo, pero iban con miedo. Claro. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, o sea, dice el discípulo, pero toma a los 12 aparte del grupo de discípulos, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le encarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Usted se da cuenta que casi todo está conjugado en futuro. Y dice que va a Jerusalén donde van a ocurrir estas cosas. Ya estamos hablando de la última etapa del ministerio de Jesús. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo. Por favor, fíjese, yo bendigo a los traductores, fíjese en las conjugaciones verbales que tienen estos pasajes. Miren, Jesús dice, ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, presente.
beberéis, futuro. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, presente, seréis bautizados. Pero espera un momento. Ellos están ahí compartiendo todo el tiempo con Jesús en la mesa, por lo tanto están bebiendo del vaso. ¿Por qué dice beberéis? Y si ellos ya fueron bautizados, algunos, Juan, y ellos bautizaban también, Jesús mismo fue bautizado. ¿Por qué dice Jesús con el bautismo, porque yo soy bautizado, seréis futuros bautizados? Eso es palabra profética, la vamos a ver hoy día. ¿Por qué es palabra profética? Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Bendigo yo al Señor con respecto a los traductores. Jesucristo constantemente está advirtiendo a sus discípulos sobre lo que va a padecer. Hablando abiertamente de la muerte que le espera, va preparando a sus discípulos para que no se desconcierten cuando esto ocurra. Y por otro lado, una vez más se manifiesta la naturaleza humana y afloran las ambiciones personales de algunos de sus discípulos para conseguir condiciones de privilegio, honra y poder cuando el reino de Dios se haga físicamente manifiesto. O sea, la naturaleza humana, aquí hay dos cosas, y eso es lo que me agrada mucho de la Biblia, porque no esconde la naturaleza humana. O sea, aquí hay dos personas que tienen ambiciones personales. Eso lo vemos todos los días en nuestro país, en Chile, con respecto a la política, a los puestos gubernamentales, a las posiciones de privilegio. Y hemos visto que muchos han usado esa situación de poder o de privilegio corruptamente. Ahora, hoy día en la mañana estaba viendo la noticia y ahora estaban detrás de un jefe de la PDI que también había participado en actos de corrupción con algunos fiscales, parece. No me recuerdo bien. Entonces, todo el tiempo está ocurriendo eso. Hemos visto las instituciones de nuestro país donde las personas han sacado provecho. Entonces, buscar siempre posiciones de privilegio. Entonces, ¿cómo es posible que dos discípulos que están siendo entrenados por Jesucristo aún no entienda, siendo que Jesús ha tomado un niño y le dice a aquel que quiera ser el mayor en el reino debe ser como este niño? Entonces ya Jesús constantemente está enseñando, pero eso nos enseña cómo es la naturaleza humana, cómo somos nosotros, todos los que estamos aquí estamos involucrados en esa naturaleza humana. Ninguno se escapa. Nosotros no podemos mirar el estudio bíblico y mirarlo y mirar la Biblia con los ojos críticos del presente. No, esto es una lección. Por eso la Biblia dice que lo que está escrito ahí es para que miremos como ejemplo a estos hombres, porque somos exactamente igual. Por eso también el apóstol Pablo, de una manera brillante, en Romanos dice, ¿y qué es de nosotros? ¿Somos mejores que ellos? De ninguna manera. Dice. Después que expone el pecado de los judíos y de los gentiles, hace la pregunta, ¿y nosotros somos mejores que ellos? De ninguna manera. Porque no hay justo ni uno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar de esto? Aprender. O sea, la naturaleza humana, por eso la Biblia no esconde la naturaleza, no presenta un grupo de discípulos perfectos que no tienen ningún error. La infalibilidad de la Biblia está en la palabra de Dios, no está en los relatos. Los relatos son hechos que son hechos. Son personas que vivieron, son personas que estuvieron en determinadas condiciones. O sea, la Biblia está planteando hechos. Y por eso nosotros podemos confiar en la palabra de Dios. Los escritores no se dedicaron a amordar la Biblia para que pareciera un libro encantado, para que pareciera un libro, ¿cómo le explico? Un libro perfecto, un libro, no. La Biblia, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es verdad y es fiel, pero la grandeza de la Biblia es que presenta a los personajes tal y cual son. No esconde su naturaleza. Y eso lo hace esto que sea completamente admirable. Entonces aparecen ambiciones personales, ¿no? ¡Ay, qué pecado, qué terrible! Juan y Jacobo, hermanos, todos somos así. Y ahí vamos a entender por qué es lo único que controla eso. Entonces, como decimos, analizando un poquito más detenidamente la situación.
y la vamos a analizar. Bienvenido a todos los que se están integrando, Dios les bendiga. Vamos a analizar por los versículos. Marcos 10:32 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Y ellos se asombraron. Tal vez se asombraron porque Jesús agarró vuelo, perdón la expresión, y se fue caminando. Y le seguían con miedo. O sea, incluso esto que tradujo el hermano que tomó esto es fuerte, porque no dice iban atemorizados, sino con miedo. Y miedo es un poquito más que temor. Es un nivel, o sea, es como más fuerte. Es decir, iban con miedo. O sea, van con Jesús, pero van con miedo. Le van siguiendo, no con una expectativa. Entonces volvieron a tomar, volviendo a tomar a los 12, Jesús, aparte les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Después que Jesucristo confronta a sus discípulos sobre la imposibilidad que tienen los hombres que poseen riquezas de entrar en el reino, producto de que su corazón está capturado por ella, por la riqueza. Eso lo explicamos bien. Cómo sucesivamente Jesucristo habla de tener la primera prioridad en el corazón de cualquier creyente. De hecho, Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, la primera prioridad siempre está Dios. Entonces, el problema del joven rico era que su corazón estaba capturado en función de la riqueza. Vivía en función de la riqueza. Su Dios era la riqueza. Aunque en lo ritual cumplía con la ley, con los mandamientos. Por eso el Señor también nos muestra cosas reales cuando dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, los rituales no engañan a Dios. Es el corazón el que ve Dios. Y muchas veces cuando las personas enseñan, perdón que me detengo un poquito en esto, pero cuando las personas enseñan el conflicto de Caín, siempre en las películas o en los relatos o en alguna persona pretenden hacernos ver que el problema de Caín fue que presentó una canasta de fruta en mal estado como ofrenda a Dios. La Biblia no dice que Caín presentó una ofrenda en mal estado, sino que él no se presentó ni presentó sus acciones. Por eso su hermano le dice, si bien hiciere, ¿no serías exalzado? Entonces, cuando Caín se presenta ante Dios, presenta el ritual sin su corazón. Pero como Dios no puede ser engañado y conoce el corazón del hombre, en la ofrenda de Caín, Dios vio inmediatamente la ofrenda sin el corazón. Entonces, de alguna manera, las personas que relatan esta historia de la Biblia siempre pretenden dar a entender que podría también ser el caso, pero no, que la ofrenda de Caín era porque la fruta no eligió lo mejor para Dios. Se puede dar el caso, pero en lo que hagamos nosotros tiene que estar comprometido nuestro corazón. Los discípulos no entienden lo que pasa con el joven rico, por lo cual cuando dejan el lugar del encuentro con el joven rico para ir rumbo a Jerusalén, los discípulos se quedan atrás, distanciados de Jesucristo y le siguen con miedo. ¿Cuál es la causa del miedo de los discípulos? ¿Hay alguna cosa que nos pueda decir por qué tienen miedo? Solo podemos inferir, con respecto al contexto, algo muy básico. No hay una cosa que diga, estaban con miedo porque Jesús le habló de una manera, o estaban con miedo porque la tempestad, ¿se acuerdan que dice que le vino el miedo por la tempestad y después le vino el temor cuando Jesús calmó la tempestad, más atemorizado de quién es este? No, aquí no dice específicamente dónde está el miedo. Solo podemos inferir que después de la conversación sobre el joven rico, ellos sienten que la demanda de seguir a Jesucristo es muy grande y difícil de realizar, y sienten miedo. Claro, porque Jesús le dice, ellos dicen, entonces, ¿quién puede ser salvo? Para vosotros les parece imposible, pero para Dios
todo es posible. Y ellos empiezan a justificarse diciendo que lo han dejado todo. Entonces esas conversaciones un poco más profundas, ya en lo personal con Jesús, han producido un efecto bien interesante. Han producido un efecto que ha obligado a los discípulos ya no solamente a fascinarse con la idea de lo que representa Jesucristo. Ahora ya no es una fascinación, ahora es una preocupación, porque el ser humano le gusta el caudillaje, le gusta el caudillo, aquel que arenga, le gusta aquel que se pone al frente. En estos tiempos hemos visto mucho caudillaje y de la gente que sale a las calles, y siempre hay caudillos que mueven a la masa. A la gente le gusta mucho el caudillaje. Y Jesús no es un caudillo. No mueve masas con propósitos personales o con propósitos institucionales. Jesús no es un caudillo. Jesús trae la verdad. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces Jesús viene a establecer cosas que ellos no saben, y cuando Jesús les habla, ya el sentido de caudillaje se está espantando, porque le está planteando verdades que ellos desconocen, y empieza el temor, el miedo. Y ese miedo viene porque Jesús empieza a hablarles lo que cuesta o el costo que tiene seguirle a él. Y es lo mismo que sucede en la iglesia muchas veces. Hay gente que no está dispuesta a pagar el costo, que no es un costo en dinero, sino que es un costo de persona, de sacrificio personal, de tener metido el corazón. Jesucristo separa aparte a sus discípulos, a los 12 apóstoles, para tener un tiempo de comunión íntimo, donde les entregará palabra profética de las cosas que habían de acontecer. Los 12, a diferencia del resto de sus discípulos, tienen una participación directa y activa en los misterios de Jesucristo, en el ministerio de Jesucristo. O sea, ¿por qué aparta a los 12? Los 12 tienen una participación activa en el ministerio de Jesucristo. Los toma aparte. Acuérdense que hay una multitud de discípulos. ¿Se acuerdan que en un momento envía 70? Hay una gran cantidad de discípulos. En el aposento alto habían 120. O sea, Jesucristo tenía muchos seguidores y muchos discípulos. De esos muchos seguidores y discípulos, habían 12 que él tomó para que estuvieran con él, dormían en el campo con él, comían juntos, compartían, y Jesús lo estaba preparando, enseñando. Y de esos 12 habían 4 que eran íntimos, con el cual iba a ciertos lugares solamente con ellos, o hacía ciertas cosas solamente con ellos, recordando, por ejemplo, el monte de la transfiguración, y otras cosas, y otros momentos cuando hubo ciertas sanidades donde Jesús acudió solamente con ellos. O sea, pero ahora toma a los 12 aparte, que son los que tienen más, son los testigos oculares y tienen una participación más activa en el misterio de Jesús. Recuérdense ustedes que ejercieron de diácono cuando Jesús partió los panes y los peces en las 2 ocasiones. Ellos tenían que recolectar en sus canastas lo que sobraba, bueno, y repartirlo, y también repartir a la multitud. Bueno, varias veces oficiaron de ayuda. Muchas veces también fueron a buscar a las personas con las cuales Jesús quería hablar, cuando, por ejemplo, a Bartimeo lo tomaron y lo llevaron a la presencia de Jesús. O sea, tenían una participación activa en el ministerio de Jesús. Debemos entender que si creemos que Jesucristo está vivo, escuche esto, si usted cree que Jesucristo está vivo y que Él habla, y si mantenemos una relación íntima con Dios, entonces debemos tener la certeza que Él nos hará saber lo que ha de ocurrir. Entonces aparta a su discípulo y le dice, esto va a pasar, esto va a ocurrir. Veamos lo que le dice Jesús. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día
resucitará. Wow, esto es un itinerario, pero calcado. O sea, tal como lo hecho ocurrieron, Jesús se lo está diciendo. Es una síntesis de lo que va a ocurrir, tan precisa, clara, casi perfecta. Jesús les da, es como que Jesús les pasó el programa. Este es el programa de lo que viene. Esos programas que a veces nosotros tenemos en la iglesia, o cuando usted va a un concierto, va a una graduación, le pasan un programita de las cosas que van a ocurrir. Jesús le entrega el programa que va a pasar en Jerusalén. Jesucristo es tan directo, claro y preciso en decirles a sus discípulos lo que pasará con él. Que los hechos ocurren exactamente igual como él se los describe, y que su ida a Jerusalén es el principio del fin. Todo ocurre tal como él se lo está diciendo. Al parecer, los discípulos no entienden o no consideran serio lo que está diciendo Jesucristo, ya que si ellos hubiesen mantenido estas palabras en su mente y corazón, a medida que los hechos se iban sucediendo, verían el cumplimiento profético de las palabras de Jesucristo y se fortalecería su fe. Claro, porque pero si usted se da cuenta, la descripción es exactamente lo que ocurrió. Dice, será entregado a los principales sacerdotes. Acuérdense que Judas lo vendió. Y todo lo que pasó en el Getsemaní, y Pedro cortándole la oreja a uno de los criados, todo lo que después llevado de una manera terrible, y entregado a los principales sacerdotes y escribas que lo juzgan y lo condenan a muerte. Se lo entregan a Pilato. Pilato, los romanos lo escarnecen, lo azotan, lo escupen, se burlan. Escarnecer es burlarse. Y le matan. Y dice al tercer día, o sea, es exactamente lo que él dijo que ocurría, así ocurrieron los hechos. Entonces, si ellos hubieran mantenido esa palabra, y eso toman ser, habían dicho, oye, sí, lo acaban de tomar preso. Está en el patio del templo y los sacerdotes lo están juzgando. Y, se lo llevaron a Poncio Pilato, como él dijo, está siendo condenado a muerte, lo están azotando, le pusieron una corona de espina, lo están golpeando, se están burlando, lo están escupiendo. Todo eso se iba a cumplir, se estaba cumpliendo paso a paso. Jesucristo, sin embargo, en la práctica, lo que prevaleció con la muerte de Jesucristo fue un total desconcierto y desesperanza. Ni siquiera recordaron que el Señor les había dicho que resucitaría. Es exactamente igual lo que pasa con nosotros. Estamos llenos de promesas en la palabra de Dios con respecto al sustento, con respecto a que Dios guarda nuestras vidas, a que tenemos un lugar en el cielo, que la muerte no lo es todo, pero cuando las circunstancias son adversas, al parecer como que olvidamos todo lo que Dios nos ha dicho. Y entra la desesperanza y el desconcierto. Hoy más que nunca debemos considerar a estos hechos y no olvidar profecías escritas para estos tiempos, porque a medida que se suceden los hechos podemos gozarnos, no preocuparnos, gozarnos sabiendo que todo ocurre de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. Y no temamos porque su perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, si nosotros consideramos la palabra profética y empiezan a ocurrir cosas en el mundo, en nuestro país, en lo que nos rodea, más que temor deberíamos gozarnos de saber que lo que dijo el Señor se está cumpliendo paso a paso. Sigamos leyendo Marcos 10, 35 al 37. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Bueno, ellos dicen, te vamos a pedir algo y queremos que lo haga. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Este diálogo, escuche esto, este diálogo que tienen estos muchachos, estos jóvenes o viejotes, ya no sé, con Jesucristo, nos enseña cómo es Jesucristo para con sus discípulos, para con sus hijos. O sea, ellos van y dicen, queremos hablar contigo, queremos pedirte algo. Sí, dice yo, ¿qué es lo que quieren que yo le haga? O sea, es exactamente la reacción que va a tener el Señor
con usted. ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Wow. Después de recibir la profecía de lo que le esperaba a Jesucristo en Jerusalén, dos de sus discípulos, de sus principales discípulos, Juan y Jacobo, que eran hermanos, eran hijos de Zebedeo, eran hermanos, le hablan a Jesucristo para pedirle algo. Juan era conocido como el discípulo amado por su gran cercanía con Jesucristo. O sea, este dato lo digo porque estaba muy cercano a Jesucristo, a su amor y a sus enseñanzas. Estos discípulos no piden nada que los ayude a crecer en carácter o un milagro de sanidad y liberación para ellos o alguna persona, como la mayoría de la gente que fue a hablar con Jesús, como Nicodemo, que su preocupación era su crecimiento y su relación con Dios, como el centurión que va a pedirle por la salud física de su criado, o el principal de la sinagoga que le pide por la vida de sus hijas, de su hija, un acto de misericordia. No, ellos no van a pedir nada, no porque están enfermos, porque su mamá está enferma, ellos no van a pedir nada que lo ayude a crecer o a satisfacer una necesidad o un milagro, sino que están pidiendo condiciones de privilegio, honra y poder cuando el reino de Dios se haga físicamente manifiesto. Dice, nosotros queremos desde ya comprometerte a ti, Jesucristo, para que tú nos tengas un lugarcito reservado cuando llegue la hora, sentarnos en lugares de privilegio, mandar tener poder, y menos mal que nos dijeron enseñorearse. O sea, quieren lugares de privilegio, no quieren crecer. Entonces eso, y esto nos recuerda que ellos están pidiendo algo que no está en la voluntad de Dios ni en los propósitos de Dios. Y Dios no va a responder todo. Usted siempre en sus peticiones tiene que medir cómo pide las cosas y en base a qué pide a Dios. Yo la otra vez le hablé sobre pedir la voluntad de Dios. Si usted conoce las promesas de Dios, como lo hizo Josafat en un momento dado, que él dice, Señor, te recuerdo que tú prometiste esto. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios tenemos que hacerle notar sus promesas, y eso nos permitirá a nosotros tener la certeza de una correcta o una respuesta pronta. Bueno, ellos están pidiendo privilegios. Una vez más la naturaleza humana aflora. Hermano, qué terrible son estas personas. No, mi hermano, somos todos iguales. ¿Verdad? Se dio la oportunidad. Entonces Juan, siendo un hombre tan cercano a Jesucristo, es dominado por su naturaleza humana, que lo cumple con lo dicho en la palabra de Dios en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso. Bueno, hay una descripción. Dentro del corazón del hombre salen orgullo, robo, engaño, el ojo maligno, los homicidios, la insensatez, los malos pensamientos, las injurias, las desvergüenzas, las avaricias, los adulterios, las fornicaciones, las maldades. En eso también lo dijo Jesús en un momento. Dice porque el corazón del hombre salen esas cosas que contaminan al hombre. Entonces aflora la naturaleza de ellos. Aquí aflora el orgullo, aquí aflora la avaricia, la insensatez, ¿verdad? Ellos están deseando puestos de privilegio. Ojo, y van, yo hasta me imagino la escena, hermano, van como haciéndose, como decimos en Chile, haciéndose digamos, los que nos matan una mosca, calladitos, así como en privado, a hablar con Jesús para que el resto no escuche. ¡Wow! Nunca debemos olvidar que el principal enemigo del hombre no es el diablo, sino la misma persona que posee un corazón engañoso, y la única manera
de mantener en orden ese corazón es alineándolo con el propósito de Dios para el universo. Quiero detenerme un poquito aquí. Siempre pensamos que nuestro enemigo más grande, el que nos impide crecer, es el diablo. No, hermano. El diablo es un ser que estorba, el diablo es un maquinador, el diablo viene a robar, matar y destruir, y si te puede robar, te roba, y si te puede destruir, te destruye, y si te puede matar, te mata. Entonces el diablo dice que Jesús dejó claro el ministerio del diablo. Pero no significa que el diablo determina lo que hay en nuestro corazón. El diablo incentiva, aprovecha, te lee, te presenta la ocasión, todo eso para que tú des riendas sueltas. Pero nuestro principal enemigo no es el diablo. Al diablo lo podemos resistir, como dice la Biblia. Pero a ti mismo, nosotros mismos tenemos la tendencia a traicionarnos a nosotros. De repente nos desconocemos nosotros mismos con algunas actitudes que tenemos y tú dices, bueno, ¿y por qué dije esto? ¿Y por qué actué así? ¿Y por qué le contesté así a esta persona? ¿O por qué estoy pensando esto? ¿Y por qué tomé lo que no era mío? ¿Y por qué mentí? Y tú te haces preguntas, si sabes que no, pero de repente aparece, ¿por qué es la naturaleza humana que aflora? Porque el corazón es engañoso y perverso. Entonces, leo nuevamente, nunca debemos olvidar que el principal enemigo del hombre no es el diablo, sino la misma persona que posee un corazón engañoso, y la única manera de mantener en orden ese corazón es alineándolo con el propósito de Dios. No digo que la única manera de mantener en orden a ese corazón es cumplir los mandamientos, ¿sí? Porque lo que sale del corazón de Dios, del hombre, no cumple los mandamientos. Por lo tanto, la fórmula no es cumplir los mandamientos o la manera, sino que es unirme y alinearme con el propósito de Dios, lo cual me va a llevar a cumplir los mandamientos. Pero los mandamientos, como dice Pablo, la ley no tiene poder contra la carne. Por eso dice, andad en el espíritu y no satisfagáis lo que deseo de la carne. Dice, porque la carne no es una cuestión que se sujeta a la voluntad, porque Pablo mismo hace una exposición genial y dice, pues no me entiendo a mí mismo, pues no hago lo que quiero, sino el mal que aborrezco, eso hago. Entonces Pablo hace una exposición extraordinaria de la naturaleza humana. Entonces, ¿cómo yo fortalezco y estoy por sobre ese corazón engañoso? ¿Cómo pesco el corazón y lo alineo? O sea, la única manera es alinearlo a los propósitos de Dios. ¿Y cuáles son? ¿Existe un propósito de Dios para el universo? Reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Como dice Efesios, dice, porque Dios se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y el propósito de Dios para el hombre. ¿Qué es lo que él propone? Adorar a Dios, servir al prójimo, evangelizar, ser como Cristo y pertenecer a la familia de Dios. Entonces, cuando yo me alineo a ese propósito que no requiere que luche con mi naturaleza, yo no tengo que luchar, sino que yo tengo que estar pensando cómo adoro a Dios, no cómo reprimo mi naturaleza. No. Por eso el principio divino, que yo se lo he explicado varias veces, que exhorta, aunque nosotros lo decimos mal, y hasta hay una canción que lo expresa mal, no como dice la Biblia, que expresa digamos, el profeta Juan, el Bautista, cuando en un momento dado él dice, apuntando a Jesús, y le están hablando, y dice, él necesario que él crezca y que yo mengue, para que yo mengue. Entonces hay gente que dice, yo debo menguar para que Jesucristo crezca en mí. No, la Biblia no dice eso, hermano, no dice eso. El orden sí importa, el orden de los factores sí importa. Jesús dice, Juan dice, que es necesario que él crezca para que yo mengue. Es un proceso de desplazamiento. Yo tengo esto acá, este vaso. Si yo tengo un líquido acá y no sé, un vaso de bebida Coca-Cola y le empiezo a echar agua, entonces al momento que va a desplazar todo lo que queda de Coca-Cola y al final lo que va a imperar va a ser el agua. Hasta se va a poner transparente el vaso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es más fácil concentrarme en el crecimiento que en la destrucción.
Entonces hay muchas personas en el mundo cristiano que sufren una enormidad tratando de reprimir su naturaleza, su egoísmo. Bueno, mire, tratando de reprimir esas cosas, el orgullo, el robo, la injuria, la desvergüenza, el engaño, el ojo maligno, los homicidios, los adulterios, todas esas cosas, ¿cómo reprimo? Y eso es desgastante. Eso lleva al fracaso. No se trata de eso, se trata de ese corazón que Jesús, de que Jesús crezca en mí, para que esas cosas en forma natural se desplacen. Porque si usted lucha con su naturaleza, usted no la va a poder vencer, porque es difícil. Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos en línea con Dios. Entonces exactamente lo mismo que sucede en este caso. Nosotros no podemos luchar contra esa naturaleza, pero podemos alinear los propósitos de Dios, adorar a Dios. Yo me preocupo de aprender a adorar a Dios, de tener adoración con Dios. Eso es mucho más fácil que empezar a luchar contra mi egoísmo. Si yo me preocupo en servir al prójimo, porque acuérdense que son los 5 propósitos que Dios nos habla a través del gran mandamiento y la gran comisión. Adorar a Dios, amar a Dios con todo mi ser, eso es adorarlo. Servir al prójimo, tomar como a ti mismo, evangelizar ya la palabra de Dios, ser como Cristo, disimulado y permanecer a la firma de Dios, ser parte de la iglesia de Dios. Si yo me preocupo de eso, que no es reprimir, sino que es edificar, eso me va a permitir mantenerme alineado con Dios y no estar haciendo cosas como las que hizo, buscando lugares de privilegio como lo que estaba haciendo los Juan y Jacob, que estaban aflorando su naturaleza. Oye, los tipos cara dura, no, así somos todos. Así somos todos. Y terminando los últimos 2 versículos, entonces Jesús les dijo, no sabéis, dice, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos, claro. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, y ahí viene lo espectacular de esto. Dice, del vaso que yo bebo, beberéis. Estás hablando de presente y me hablas de futuro. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Un momento, todos los que están ahí, discípulos de Jesús, ya habían sido bautizados. ¿De qué bautismo me está hablando? Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no les es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Jesucristo le dice que no sabe lo que están pidiendo, ya que el sentarse a su izquierda o a su derecha está destinado para aquellos a quienes fue preparado por Dios. Lo que sorprende es que Jesús dice que no depende de su voluntad el asignar estos lugares, pero Jesucristo es uno con Dios y con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no está en su voluntad darlo? Supone que son uno con el Espíritu Santo. Y es verdad. Al parecer, al decir para quien está preparado, no apunta hacia personas en particular, sino más bien parece que a quienes que cumplen con las condiciones señaladas. Dios tiene condiciones señaladas. Y aquellos que cumplen, eso significa estar preparados. O sea, estar preparado, quiere decir para que los que cumplan. Por lo tanto, aunque Dios es omnisciente, todos lo saben, la respuesta de Jesús dice que no sabe quién se sentará a su izquierda o a su derecha. O sea, la respuesta de Jesús dice, yo no está en mí. O sea, más que no saberlo, diría, no lo determina Él, ¿verdad? Porque se lo están pidiendo a Él. Lo determina Dios en conjunto con el Hijo y el Espíritu. Y son para personas que cumplen condiciones. También debemos considerar que en su respuesta Jesús te hace 2 preguntas. Si ellos pueden beber de la copa que Él bebe y ser bautizados con el bautismo con que Él es bautizado. Ellos dicen sí. Entonces inmediatamente se produce la palabra profética hacia el futuro. Primero que nada Jesús habla de la profecía de lo que va a pasar con Él. Pero ahora le envía una profecía terrible a ellos. Terrible. Dice, apuntando hacia el futuro, del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Cuál es la copa que ellos van a beber? ¿Y cuál es el bautismo con que van a ser bautizados?
Y Jesús dice, como ya fui bautizado, Jesús dice, con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Hay un bautismo que va a tener Jesús, diferente al que hizo Juan. Veamos. ¿Por qué Jesucristo habla en futuro? ¿Por qué Jesucristo habla en futuro? Si ya él y sus discípulos habían sido bautizados y ya compartían su copa en la mesa. Porque Jesucristo no habla de la copa de beber, sino de la copa del Getsemaní, la copa de angustia frente a la presión diabólica. Entonces, ¿acuerdan que le dice al Padre, Padre, no quiero beber esta copa? Si tú quieres líbrame. ¿Se recuerdan del Getsemaní? De esa copa está hablando Jesús, de la copa que yo bebo, beberéis, la copa del Getsemaní, la copa de angustia, de tensión, la opresión diabólica. 3 veces le pido a sus discípulos que oren junto con él, se quedan dormidos, y ahí está el diablo oprimiendo. Dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre, o sea, una presión tan fuerte que según lo he entendido, cuando tu sudor va mezclado con sangre es porque se rompen las arterias, producto de una sobretensión. Entonces Jesús está ahí siendo atormentado y el diablo mostrándole lo que le espera. Entonces esa copa, dice, Padre, si tú quieres librarme de esta copa, hazlo. Está hablando de la copa, de la angustia, de la opresión, de todo eso. Y después, entonces dice, esa copa que yo voy a beber ahora, ustedes también la van a beber después. Y exactamente lo que ocurrió. Solo un discípulo se libró de la muerte, de ser ejecutado, que fue Juan, que también Dios lo profetizó, que también Jesús lo profetizó, que él permanecería. Pero el resto, todos fueron. Pedro fue colgado digamos, en forma invertida en la cruz, y todos tuvieron que pasar por la copa de angustia del Getsemaní, de esa copa que tuvo que beber el Señor. Y dice, y el bautismo es el bautismo de muerte, con que la mayoría de sus discípulos fueron inmolados. Sí, porque ahora hay un bautismo, de hecho hay una exposición muy grande de Pablo de bautismo de muerte. Dice que nosotros mismos fuimos muertos bautizados en el bautismo de muerte. Entonces, y por eso dice, de la copa que yo beberéis. Ahora, no es una copa de vino, no es una copa de compartir la mesa. No está hablando de eso. Está hablando de algo terrible. La copa que Jesús ora en el Getsemaní, de angustia, de depresión, y está hablando del bautismo de muerte. La muerte que, bueno, mi hermano, eso es lo que nos correspondía hoy día estudiar, y espero en el Señor que nosotros podamos sacar conclusiones. Por ejemplo, entender nuestra naturaleza. Si nosotros hacemos un análisis, no vamos a criticar a los apóstoles, qué carnal es Jacobo con su hermano Juan, los dos. No, hermanos, somos todos así. De hecho, voy a hacer una confesión ante ustedes. Yo me tengo miedo a mí mismo, no le tengo miedo a las personas ni al diablo, pero mucha que me tengo miedo. O sea, uno se traiciona. Entonces, a este Samuel reina, ¿quién lo controla? ¿Verdad? Que puede tener grandes aciertos, pero después puede tener desatinos, puede estar caminando con Dios y de repente salirse del camino de Dios o sus pensamientos. No, yo dependo del Señor, porque engañoso y perverso yo le creo a Dios. Dios me sacó un retrato a mí y me lo puso en la Biblia. Me dijo, tu corazón es engañoso y perverso, una radiografía. Si la miró así, este corazón está bien malito. ¿Verdad? Entonces, y eso, o sea, entonces cuando nosotros le creemos a Dios, nos permite a nosotros tener una posición de resguardo, de humildad. Dependemos de Dios. Y nuestro corazón es engañoso y perverso. Por eso también se nos dio varias cosas. Se nos dijo, tenemos que aprender a pedir perdón y andar. Voy a decir, su principal enemigo no es el diablo, es usted, que se traiciona a usted mismo, que de repente está caminando bien y que de repente su boca lo engaña, de repente sus actitudes no son las que tendrían que ser. Así somos todos. No hay uno mejor que otro. Entonces cuando miramos a los apóstoles no lo vamos a mirar con ojo crítico. Esos tipos, cara dura. No. Es la naturaleza humana manifestándose. Y ahí viene lo sorprendente.
que Dios aún así nos ama. Aún así nos ama. Como amó a David, un tipo con donde aparecían sus carnalidades a cada rato y constantemente. Y su gracia era que amaba a Dios de corazón, que decía todo lo que tú dices, Dios, es verdad. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. Entonces, es lo que nosotros tenemos que aprender. Saber que nosotros tenemos naturaleza y eso, hermano, es lo que debiera impedirnos a nosotros juzgar a las demás personas. Porque cuando estamos juzgando al hermano, nos ponemos en una posición de superioridad moral y superioridad espiritual, como que si fuéramos mejores. Y resulta que cuando usted juzga al hermano, quiero decirle que usted se expone a que Dios lo entregue al diablo, para que le dé un par de cachetadas al diablo por ahí, para que usted entienda que usted no es mejor que otro y viva en... Cuando digo cachetadas es porque eso es así. Cuando usted se pone, escuche esto, cuando usted se pone en una posición de superioridad moral o ética y juzga al hermano, eso es una invitación para que el diablo vaya frente a Dios y lo pida. ¿Y de dónde sacó esa tontería? No, no la digo yo, la dice el mismo Jesucristo. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandeados como a trigo. O sea, yo no estoy inventando cosas. Están escritas en la palabra. Cuando usted se pone en una posición de superioridad moral, el diablo toma nota y se va a hablar con Dios. Dámelo unos minutitos. Dice, zarandeados como a trigo. O sea, un apaleo terrible, porque el zarandeo, a diferencia de aventar, que es tomar las cosas y al viento para que se separe el trigo de la paja, el zarandeo consiste en una especie de arnero, golpear el trigo para sacarle las piedras y que quede el trigo sin piedras, sin la tierra. Y eso se hace a palo. Entonces cuando la Biblia dice, os ha pedido para zarandearos como a trigo, palos vendrán, palitos vendrán. Entonces ahí nuestra seguridad moral es puesta a prueba porque nos damos cuenta que tenemos las mismas cosas que condenamos al otro. Somos iguales, corazones engañosos y perversos. Y cuando hemos logrado superar ciertas cosas, démosle gracias a Dios. Enorme gracias a Dios, porque nos ha mantenido parados y firmes. Dios es bueno, mi hermano. Y Él nos ama y nos hace perseverar.